Ready? Okay. Good afternoon. A pleasure to be here, being the moderator of this terrific panel. We have a hot and challenging topic, which is the new startup law, Ley de Emprendimiento, with also a very relevant title, no? Which is how this law is positioned in Spain as a global hub, as a way to attract investment and talent in the startup sector. So the idea is to speak and to comment what was the situation before the law. We have insights to know how was the cooking, how was the oven of all this process to approve the law, what we have right now, and what can we expect for the future. We have amazing panelists. We have law firms, universities, VC, corporate accelerator. We have thinkers and doers, and we have ENISA. Always a pleasure to have ENISA. Thank you. So, short introduction of yourself and what is your view of the... All right. Thank you very much, and good afternoon to everyone. First of all, I would like to thank the organizer for inviting us. I'm Juan Manuel Garrido, the Chief Operation Officer of ENISA. And for those of you who are not absolutely familiarized with ENISA, we are a public-owned company belonging to the Ministry of Finance and under the political leadership of the Ministry of Industry, and we are pretty much dealing with financing early-stage startups and innovative SMEs. We actually use subordinate and non-convertible loans for that. In average, a typical year, we cover like 650 firms with tickets below €250,000 and a maximum of $1.5 million. And since lately last year, with approval of Law 28/2022, we are entrusted with the emission of the certificate of startups that we are actually planning to produce then as soon as the order is passed. And I presume you will ask me about that. But by the way, we're doing this session mixing Spanish and English, so any of you feel free to switch español o inglés, como sintáis más cómodo. Bueno, pues si quieres, yo te paso al español para que... Te tiro el guante. Para que ya Bueno, no pase el ya tiempo. me lo pones un poco difícil, porque quieres que me presente cuando ahora no tengo título. Es que la verborrea de Paco en español es importante. Bueno, pues yo soy Francisco Polo, me conoceréis de otras películas como haber fundado Actuable, que fue adquirido por Change.org, que se convirtió en la startup de más rápido crecimiento de nuestro país, y después de 7 años decidí dar un paso en política, arremangarme para cambiar todo aquello que creía que podía ser mejor en el sector del emprendimiento innovador. Acabo de renunciar a mi cargo en el gobierno hace 3 meses como alto comisionado para España Nación Emprendedora, después de lanzar una estrategia con una visión a 10 años, con 4.000 millones de euros de respaldo, haber conseguido que se apruebe la ley de startups, que es una ley revolucionaria y es de lo que vamos a hablar hoy aquí, y finalmente, entre otros proyectos, también haber lanzado algo que ya podéis ver aquí, esa marca de Spain Up Nation, que ahora gestiona ENISA y con la que nos vamos a poder presentar al mundo como esa nueva potencia en emprendimiento innovador. Y ahora estoy buscando proyecto, busco a un ingeniero, una ingeniera, alguien que tenga algo muy grande entre las manos y que tenga ganas de hacerlo todavía más heavy. Así que, bueno, paso. Qué bueno. Siguiente. Bueno, pues ya aquí voy directamente. Yo soy Paloma Castellano, soy la directora de Guaira Madrid. Y nada, nosotros en Guaira llevamos 12 años impulsando el emprendimiento innovador, no solamente en España, sino en todos los países donde opera Telefónica. Somos un fondo de inversión y somos un conector. A mí me gusta definirnos más como conector. Hacemos que la innovación que encontramos en startups, en todo el ecosistema, pueda fluir a Telefónica, a sus partners y a sus clientes. Y nada, llevamos aquí 12 años, entonces estoy representando un poco más la visión VC de esta ley de startup. Tienes varias. Sí, buenas tardes. Yo soy Fidel Rodríguez Batalla. Actualmente soy viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid. Desde el Gobierno regional sabéis las iniciativas que tenemos en el marco de las startups, fundamentalmente la estrategia regional Madrid Kilómetro Cero, Innovación Startups, y de ella van colgando distintos proyectos
donde fundamentalmente pues está Patio, están todas las actividades de networking que muchos de vosotros supongo que conoceréis, como los InnoDays Madrid o los Innovars, o bueno, las distintas actividades que venimos haciendo. Seguimos apoyando muy fuerte las startups, y en el programa electoral que hemos presentado en las últimas elecciones es uno de los campos donde más queremos crecer. La ley que lideró Paco, y yo creo que pues fue una gran ley, como vamos a hablar ahora, aunque seamos de signos distintos, pero yo creo que aquí vamos a estar bastante de acuerdo. Es una ley que tenemos muchas expectativas seguramente para ver cómo podemos desarrollar este sector en Madrid cada vez más, como se está viendo en el SaaS Summit y otras muchas iniciativas que tenemos para todos vosotros en los próximos meses. José. Bueno, yo soy José Suárez, soy socio de fiscal del despacho Pere Llorca. Junto con Pedro pues trabajamos mucho con startups, con fondos, con incubadoras, y la verdad es que bueno, estamos muy ilusionados con esta nueva ley. Creemos que tiene puntos muy interesantes para todas las áreas que habéis señalado, ¿no? Inversores, emprendedores, gestores también. O sea que yo creo que es un paso adelante muy bueno y que nos pone en el mapa. Okay, so I will switch into English. Si no, María luego me regaña. First question. What do you think was the main aspect of the matters that before the law, before this project was began to be thought and cooked, the main areas of concern or that could be improved in Spain? I will tell you my point of view as a lawyer. For me, the main areas to improve were bureaucracy, I mean, apostiles, power of attorney, tax identification number, foreign tax identification number, go to one place, go to the other. And the second would be tax matters, because clearly the tax rules were not designed, were not thought for the ecosystem. I mean, for the startups, for the employees, for the founder, for the VC funds. And for me, these were the main problems. What do you think? Before the law. Paloma. Sí, si me permites empezar, más que otra cosa también porque si nos vamos al antes de la ley, ¿no? ¿Y qué pasó antes de la ley? A mí me gustaría mucho reconocer ahora a Paco su labor, que desde incluso previo al alto comisionado, desde la Secretaría de Estado, creo que esta ley se diseñó muy bien en España, porque se diseñó también contando con todos los agentes. Paco, es que esto es mejor que lo cuente yo porque a ti te va a costar más decirlo. Paco inició un gran proceso de diálogo con todos los que estamos en el ecosistema, abrió muy bien los oídos de la administración para ver cuáles eran los problemas, ¿no? Que nos podían preocupar a todos. Estuvo escuchándonos durante mucho tiempo y estuvo luchando por nuestros intereses durante muchísimo tiempo. Entonces yo también reconocerle a Paco esa labor, ¿no? Y en esa línea, pues yo creo que al final lo que necesitas para que un ecosistema de startups crezca es la capacidad de hacer negocio, el talento y la inversión, ¿no? Y yo creo que la ley está atacando correctamente esas áreas. Entonces, Yo, a mí, cambio a español. Tengo dos personalidades. Tengo las leyes, hay una cita atribuida a Churchill, ¿no? Que bueno, la mitad de las citas se atribuyen a Churchill, la otra mitad a Hemingway, no sé si es verdad, ¿no? Que dice que hay dos cosas que la gente no debería ver cómo se hacen, ¿no? Que son las salchichas y las leyes, ¿no? Pero yo tengo que decir que mi percepción del despacho es que esta ley se abrió a todo el mundo, ¿no? Y de hecho algunas cosas que vimos en los diversos borradores desde el despacho y que metimos, bueno, dimos comentarios, fueron escuchados, ¿no? Pero yo creo que aquí el mejor es Paco, para que nos cuente un poco todo este proceso de la ley, contando lo que puedas contar. Hasta donde pueda contar. No, pero se puede contar todo. Te lo voy a mezclar con lo primero que has preguntado, ¿no? ¿Qué era lo que tenía que cambiar? Mira, cuando yo decido terminar mi etapa en Change.org después de 7 años, ya era un emprendedor maduro, con conocimiento, con acceso a ingenieros, a financiación, con entendimiento de cómo escalar una empresa. No tenía nada que ver con el chavalín que había vendido su empresa con 28. Y cuando pensaba en the next big thing, o sea, lo siguiente que quiero montar, lo veía vinculado a coger un avión y marcharme de España porque, oye, es un buen sitio para emprender, pero no era el lugar óptimo para emprender. Si quería montar algo bien, sin barreras, tenía que irme a Nueva York o a Estados Unidos. Y como yo no soy de hacer las cosas fáciles, a mí me gusta lo difícil, lo fácil se lo dejo a otro, es cuando decidí dar un paso adelante para cambiar. Y yo veía que había 3 grandes cosas que había que cambiar. Primero,
cómo tratábamos al talento en nuestro país. La ley de emprendedores, y esto no es por una cuestión política, pero que había aprobado el gobierno anterior, es conocida por ser la ley Beckham, que servía para atraer futbolistas y que tenía algunos elementos de emprendimiento, pero no era la alfombra roja que necesitábamos o que se había prometido a los emprendedores. En cuestiones de inversión, ya me había pasado con mi propia startup, hubo un momento en que me vinieron a comprar y en realidad decidí vender porque no teníamos en 2011, cuando yo vendí, un ecosistema de fondos de inversión que me hubiera podido respaldar para defenderme de la compra y yo poder haber competido internacionalmente. Y luego, pues porque el emprendimiento siempre había estado en boca de todos, pero no había estado al nivel que lo conocemos hoy dentro de la administración y de un gobierno que estuviera a tu lado para apoyarte. Y eso es lo que decidimos cambiar. Y en cuanto al proceso, pues mira, en una etapa como esta, en la que estaba viendo qué iba a hacer o ya estaba claro que me iba a dedicar a política porque me habían pedido que diera ese paso, tuve la suerte de sentarme con un exministro que me dio un consejo. Me dijo, mira, Paco, en política, si quieres conseguir algo que sea importante y que permanezca, tienes que hacerlo todo con todo el mundo. Y eso siempre lo he tenido presente. Por eso tenía muy claro que el inicio de la ley tenía que ser a través de una consulta pública que escuchara a todo el mundo y no solamente lanzarlo en una web, porque lo puedes hacer así, sino llamar por teléfono a todos los ecosistemas de España, a la gente que tenía más cercana, a la que menos, y pedirles que participaran en ese proceso. Y mantener eso hasta el final y dar lugar a una ley que ha sido aprobada desde el Partido Popular, que podríamos decir que podrían entrar fácilmente porque lo entienden o son espacios donde nos podemos entender, hasta Podemos, que era un partido que hace muchos años hablaba en contra de las startups, ¿no? Y hemos conseguido que ahí entiendan lo que se puede conseguir para nuestro país. Fenomenal. No sé si Juan Manuel o Fidel queréis. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, bueno, he pasado al español así directamente, entiendo que bien. Esta ley efectivamente permite aglutinar unas cuantas cosas y hacer pasos incrementales y otras que son bastante revolucionarias. Como alguien que, en fin, que durante un tiempo y antes de incorporarme al equipo de NISA he visto el desarrollo de distintos instrumentos, creo que aglutinar instrumentos que nos permiten acceso a la financiación y a la inversión, al talento y también a la demanda. En fin, me corregiréis vosotros y en particular Paco, ¿no? Para crecer hace falta una demanda, hace falta un mercado, ¿no? Y hay dos elementos, se habla mucho, efectivamente, pues son vitales los incentivos fiscales, ¿vale? Y el certificado que conlleva, efectivamente, para poder tener el certificado fiscal, pero la valentía de esa ley de incluir las referencias y el enlace a la CPI y en particular a la creación de sandboxes específicos para el modelo empresarial y poder desarrollarlo. Habilita a las autoridades públicas a poder acogerse a esa ley y desplegarlo, ¿no? Creo que son elementos, yo diría que revolucionarios, porque efectivamente existía ya el concepto de sandbox y se utiliza en el entorno financiero, estaba así previsto, pero ha dado un paso más allá. Es un pequeño capítulo, si queremos, en la ley, pero es muy importante desde el punto de vista de la gestión pública y administrativa, ¿no? Y efectivamente, porque yo también, en fin, soy mucho de las personas que fue, en fin, contactada por el equipo de Paco, puedo efectivamente acreditar en primera persona esa voluntad y ese espíritu de, oye, vamos a consultar a agentes públicos y privados, que era mi caso entonces y demás, ¿no? O sea que... Fidel. Sí, hombre, la ley... Hacía falta una ley, son momentos distintos cuando sale esta ley, cuando salen las leyes anteriores, obviamente teníamos que tener cierta regulación que nos ayude, es verdad que está orientada a unos temas también muy concretos, al menos son los que más siempre destacamos todos, como tiene que ver la fiscalidad, como tiene que ver, y son puntos importantes. Lo que pasa es que, claro, nosotros desde una región como Madrid, que aplicamos unas políticas liberales, que esto nos permite tener una economía baja de impuestos, baja en general de intervención del mercado, que intentamos que el dinero esté donde los bolsillos de la gente y que cada uno haga un poquito dentro de la ley todo lo que quiera, pues entonces nos permite pues ser una economía muy dinámica, que vienen muchos agentes. Entonces, la ley nos ayuda muchísimo porque nos viene a reforzar muchas cosas que a nuestra economía le sienta muy bien. Entonces, lo que no podemos a lo mejor es tirar, a lo mejor en una ley te ayuda mucho con los beneficios fiscales, pero la ley hermana te grava luego esos beneficios fiscales de otra manera, con lo cual creo que es importante el paso, creo que estuvo muy bien el proceso. Yo participé como universidad cuando estaba en la Universidad Autónoma de Madrid
previamente he sido 13 años empresario autónomo, emprendedor, y siempre tengo esa visión de que al empresario, al que crea trabajo, siempre hay que ayudarle, porque al final el que va a crear trabajo sois todos vosotros, van a ser las empresas, porque que el sector público sea un generador de empleo tiene que ser como, pues como algo que necesitas, pero no tenemos que pensar en el sector público como la gran empresa del país, ¿no? Entonces, creo que la ley muy bien, pero no podemos solo quedarnos en esta ley, sino en todo lo que tiene que ver con los ecosistemas al final empresariales y de economía, tienen que bailar un poco al mismo son. Bueno, entrando en la ley ya, en la ley que tenemos, la ley que se aprobó en diciembre, a mí, por ejemplo, sé que las leyes para el que no es un jurista son aburridas, pero yo os animo a que os leáis el prólogo de la ley. A mí el prólogo de la ley me entusiasma, porque cuando tú te lees el prólogo dices, el legislador ha entendido que esto va de otra cosa. El legislador ha entendido que las startups no encajan en el ordenamiento jurídico en temas fiscales, en temas sociales, en temas laborales, en temas mercantiles, en temas concursales, ¿no? Y que lo que hay que hacer es promover medidas para eliminar las trabas, eliminar la burocracia y atraer y fomentar el talento, ¿no? Entonces, el preámbulo os animo a que os lo leáis. Entramos en la ley. Yo creo que uno de los grandes puntos fuertes de la ley es el apartado fiscal, ¿vale? Y bueno, como a mí fiscal me cuesta tocar de oído, pues me he traído un fiscalista para que sin que los mates les cuentes los 3 bullet points más relevantes de la ley. Vamos a ver, yo creo que... No lo mates. No. La ley tiene medidas aplicables, pues tanto a los propios emprendedores, ¿no? Que pueden tener mayor certidumbre de su régimen fiscal, pueden venir a España sabiendo que pueden tributar solamente por los rendimientos que tienen en España. Saben también los que residen aquí que pueden ya disfrutar de la deducción por Business Angel, porque al final ellos pueden meter dinero aunque tengan el 100% de las participaciones. Los empleados también, que muchas veces hacen un esfuerzo importante reduciéndose el sueldo con vistas a que esa empresa pueda crecer. Saben que ahora si se les entregan acciones hasta 50.000 euros al año, eso no tributa en ese momento. Si hubiera un exceso, evitamos los dry taxes que son tan nocivos, tan perjudiciales, ¿no? Porque al final el empleado, si no ve cash, no piensa que no está ganando realmente un dinero, ¿no? Un dry tax, para todos los que estéis aquí, es un impuesto que se paga aunque no recibas dinero, ¿vale? Es un impuesto que se paga, por ejemplo, por cambiar un patrimonio de manos o por cambiar unas acciones de mano, ¿no? Pero nadie está recibiendo dinero. Eso es, a las rentas en especie, pues la recepción de acciones o, por ejemplo, permutas, cambiamos una cosa por la otra, puede ser que haya un incremento patrimonial, pero no se está recibiendo cash. Y después los inversores, pues hombre, hay una mejora muy sustancial de todo lo que es la deducción por Business Angel, ¿no? Incluso gestores de fondos con esa bonificación del carried interest, con lo cual yo creo que es que todas las personas involucradas en el sector, en el ecosistema, se benefician mucho de la ley en el ámbito fiscal. De hecho, nosotros tuvimos una reunión con una comunidad hace tiempo en el que hicimos una carta a los Reyes Magos y muchas de esas cuestiones se han incluido en la ley, ¿no? Yo quería también destacar el papel de ENISA en la ley, ¿no? Porque algunas de las cuestiones que ha comentado José, como por ejemplo las que tienen que ver con cuestiones fiscales de los fondos, se aplican a cualquier fondo por el hecho de ser un fondo, ¿no? Por ser un fondo de venture. Pero hay otras, sin embargo, que únicamente se aplican a aquellas compañías que sean calificadas de startup, ¿no? Yo digo que te den el sticker, ¿no? Que te den la chapa de sheriff que calificas como startup, ¿no? Yo me alegré mucho cuando vi que el encargado de este proceso iba a ser ENISA, porque, ENISA es un jugador indispensable en todo el ecosistema español, ¿no? Iba a ser y es ENISA. Iba a ser y es. Estamos esperando ahí. Efectivamente. Para poder poner en marcha el certificado hacen falta 3 cosas: los medios humanos, los medios técnicos e informáticos, porque el proceso debería ser totalmente automático e informático, y por último, y no menos desdeñable, que la orden ministerial que regula la emisión del certificado termine su proceso de tramitación. Bien, a día de hoy disponemos de los medios humanos, ¿vale? El sistema informático se está desplegando. De hecho, podríamos haber empezado a operar, haber empezado a operar hace unas semanas,
y la orden ministerial está terminando su fase de tramitación. En estos momentos se encuentra en Hacienda. Una vez que salga de esa última revisión de Hacienda y progresa al Consejo de Estado, debería de terminar de tramitarse. Es cierto que han pasado 6 meses y es cierto que esta provisión, y me corregiréis si no los fiscalistas y más expertos en la materia, de este incentivo en concreto a las startups tiene una ventaja y un inconveniente. Una gran ventaja es que está diseñado con un certificado que va todo en él. Es verdad que lleva unas condiciones de mantenimiento, pero una vez que lo tienes, se aplica. Solo tiene en fin, alguna cosa tiene que tener de difícil, que es el transitorio entre que se aprueba la ley y se aprueba la orden. Quiero decir con esto, por ponerlo en referencia, pues lógicamente nos preguntan, es más que legítimo, los incentivos a la I+D o los que se pueden aplicar a las pymes innovadoras están recogidos también en la ley, en el 35 o en la orden de pyme innovadora, pero no llevan este cierre tan estricto como es el certificado. La diferencia desde el punto de vista transitorio es que lo podías aplicar y te lo puedes aplicar directamente ese incentivo fiscal a la I+D, ¿no? Luego otra cosa efectivamente es que llegará la inspección y te lo corregirá, ¿no? Tramitar la orden del sello de pyme innovadora, creo que lo hicimos en el año 14 o 15, si mal no recuerdo, nos llevó casi 2 años y 8 informes. Es decir, en este caso no vamos a tardar ni 2 años ni 8 informes, ¿no? Porque ya están las fases finales. Pero entiendo, porque lo hemos vivido en primera persona con clientes a punto de cerrar rondas que han tenido que cerrarlo. Vienen varios, la región de Murcia me viene última, pues una empresa muy exitosa que, en fin, es que a mí me encantó, ¿no? Que ha tenido que cerrar la ronda y no hemos podido emitirle el certificado. Es verdad que hemos hecho una consulta específica tanto a ordenación como a tributos a ver si es posible efectivamente en ese caso concreto, ¿no? Pero no os puedo dar la respuesta a esa contestación. Pero bueno, lo que está explicando es que se está tardando unos meses desde la aprobación en diciembre en tener ya todo dispuesto para poder empezar a certificar startups, pero eso no es nada a partir de que en junio o julio, cuando sea que lo tengan, con el impacto en años que va a tener la ley. Esta es una ley hecha para durar más de 10 años. O sea, el impacto va a ser brutal. El despliegue del mejor régimen de talento que hemos tenido en la vida. Tenemos las stock options más atractivas de toda Europa. Eso es importante que aquí lo sepamos y lo contemos hacia afuera. Vamos a tener uno de los mejores regímenes de visados también en toda Europa, porque hemos extendido los visados para inversores, para emprendedores, para profesionales y para sus familias de 1 a 3 años. La conocida ley Beckham, que lo que hacía era rebajar los impuestos a los extranjeros que venían a trabajar a España, ahora se aplican a todos los trabajadores de las startups y lo ponemos más fácil, porque antes tenía que haber estado fuera 10 años y ahora tan solo 5. Es decir, que vamos a ver oleadas o va a haber una cantidad de talento disponible brutal. En términos de inversión, lo estabas diciendo, ¿no? Primero, tenemos por fin una figura del carried interest. ¿Qué dirás? Bueno, yo como emprendedor, ¿para qué me sirve que haya un carried interest en España? Pues para que más fondos internacionales decidan asentarse en España y que vosotros tengáis más dinero disponible y más gente interesada en vuestras startups. Los incentivos para Business Angels, que no lo has contado, los incentivos del 50% a la deducción sobre lo que tú pongas, también se aplica al fundador de la startup. Es decir, que si estáis fundando vuestra startup, a partir de que se pueda certificar, los primeros 50.000 euros los podéis deducir. Y así, cantidad de elementos que debéis de tener en cuenta y que es importante, o por lo menos como comprenderéis como padre de la criatura, creo que es importante que leáis ese preámbulo, que sepáis de qué trata esto, porque tenemos que ser nosotros, tenemos que ser nosotras las primeras que vayamos a todo el mundo a contárselo y a contarles que España se ha convertido en uno, o que se va a convertir en los próximos años en uno de los mejores lugares del mundo para emprender. Yo creo que ese es el impacto de la ley. Te has anticipado a la siguiente pregunta, bueno, pero te perdono. Me lo llevo dentro de la pasión de esto. No, perdona, simplemente yo un poco para todos los que están aquí, que lo entiendan, cualquier persona que esté pensando en montar un proyecto y que quiera acogerse a la ley de startup y por tanto tener la calificación, la pegatina de que es apta, cuéntale un poco, o sea, quiero decir, yo creo que no es nada difícil. O sea, es simplemente demostrar que hay un proyecto innovador. Pues sí, efectivamente. Nosotros lo sabemos, pero... No, bien, efectivamente. Lo he dado por sabido y no necesariamente.
Bueno, los criterios, algunos deben de ser bastante conocidos. El importe de la cifra de negocios inferior a 5 millones de euros. La vida de la empresa 5 puede ser hasta 7 años en determinadas actividades sectoriales. Y luego el conjunto de criterios, bueno, he saltado la no vinculación, lógicamente, a una compañía más grande y demás. El conjunto de criterios que se aplican son de aplicación bastante automáticas, pero efectivamente Pedro ha citado uno en concreto que es la innovación y un segundo que es la escalabilidad, que son, digamos, los conceptos más útiles y que han suscitado más debate en la tramitación de la orden, cosa lógica para garantizar la seguridad jurídica. Desde el punto de vista de innovación, pues es relativamente sencillo y automático. De hecho, disponer del sello PYME Innovadora, disponer de determinadas certificaciones como joven empresa innovadora, disponer de informes motivados a la I+D o a la innovación tecnológica nos habilita para superar el criterio de innovación, y la escalabilidad es un análisis efectivamente caso a caso dentro de un ámbito sectorial de tu relación con clientes, proveedores, tu entorno de mercado, madurez y demás. Es un sistema de 13 puntos que, como os he dicho, se ha desplegado dentro de un sistema informático, con lo cual es muy sencillo. Es cargaros la aplicación y ella sola va procesando. Incluso la intervención desde nuestro lado es bastante automática, porque al evaluador final le llega directamente la puntuación en cada uno de los campos y la aceptación o no, si hay algo que efectivamente se hubiera desviado, ¿no? Hasta tan a ese punto que todo el proceso de financiación de ENISA va a pivotar para adoptar esta nueva herramienta y hacerlo aún más dinámico. De manera que vamos a pasar de un tiempo medio de 3-4 meses, estamos en torno a los 2 meses, 2 meses y medio, y creemos que podemos reducirlo significativamente, casi diría que a la mitad del proceso. Y eso es una serendipity, ¿no? Efectivamente de la ley de startups, ¿no? A mí, de hecho, si me permitís, bueno, como el resultado de ese proceso es al final esa calificación, esa chapita que decíamos, a mí personalmente me gusta mucho la solución porque da mucha seguridad al emprendedor. Es decir, no es como, por ejemplo, podía pasar en el ámbito del I+D, en el impuesto sobre sociedades, donde siempre hay dudas. Si tú tienes tu chapita, en principio estás bien, estás seguro. Si me permites enfatizar ahí, en el campo de la I+D, por si no todo el mundo está igualmente familiarizado, por un lado tienes el informe motivado vinculante que emite el Ministerio de Ciencia, que podría ser el paralelo al certificado, pero que solo vincula la naturaleza de la actuación, no el presupuesto al que vayas a aplicar el incentivo. En este caso va todo en un solo pack. Bueno, ya siguiendo con la ley, Paloma, en Guaira, ¿qué crees que puedes aprovechar? Bueno, nosotros trabajamos con empresas de... No solo en el lado inversor, claro, sino en el lado, digamos, ayudador, acelerador. Claro, bueno, no somos aceleradoras, que me gustaría lo sé, pero por eso he dicho ayudador. somos inversores, con lo cual, pues bueno, esta ley, estamos entusiasmados con que esté. Creo que es, Paco, un muy buen primer paso, pero que también como agente que representa el ecosistema más, la parte más de inversión, ¿no? Y parte interesada en todo esto, a mí pues hay cosas que se me quedaron un poco fuera, que sé que es el momento también, pues de que sigamos luchando por ellas, ¿no? Por lo que creemos que debería, que es un buen paso. O sea, yo creo que la ley de startup, no recalcamos lo suficiente lo bonito que fue el proceso y lo importante que también fue ese proceso y ese preámbulo de ley, porque ha puesto, creo que en el ámbito público, en boca de la gente, un diálogo que normalmente, ¿sabes?, no sé, parecía como que éramos una logia masónica y que estábamos entre nosotros hablando de cosas raras todo el día. Y lo ha puesto en boca del público más general, con lo cual ese es el primer agradecimiento, ¿no? Que hablamos de startups, que sacamos pecho, que somos un sector que son 93 billones de euros en España, que 4.000 millones de euros que se invierten año a año, o sea, que es un poco de sacar pecho y decir que estamos creando empleo, creando cosas. Y eso se refleja en la ley, ¿no? Y se busca esa especificidad. Yo, a mí, cosas que a lo mejor creo que es el siguiente paso, creo que esta ley se fija mucho en la creación de startups, ¿no? Es también en la creación, en empresas de reciente creación, en empresas muy jóvenes. Creo que ahora también en España tenemos que abrirnos más a las scale-ups, ¿no? A empresas que ya están escalando, y necesitamos también un poquito de apoyo allí, ¿no? Que no se nos quede la ley solo en crear compañías, sino en apoyar a ese crecimiento, que también lo intenta, y que todos los incentivos a la inversión, carry interest, está en esa línea, ¿no? Hay mucha parte de business angels, mucha parte, pero hay también ese foco en fondos de inversión.
Y luego yo, claro, ya también que vengo a hablar de mi libro, ¿no? Y me pongo ya ahora el de Corporate. No sé, yo creo que estamos haciendo las corporaciones, somos un agente dinamizador muy fuerte en ecosistema porque generamos negocio, porque subcontratamos parte de nuestra innovación al ecosistema, atrayendo, o sea, no es una subcontrata, es esa parte de Open Innovation, es como que delegamos parte de nuestra innovación en abrirnos al ecosistema, ¿no? Entonces, una de las reivindicaciones que hicimos en esa ley, que llegará en la siguiente, seguro, es también que se tenga en cuenta, ¿no? Este apoyo que debería tener algún tipo de incentivo para que haya más corporaciones que se unan a esto, pues que se considere I+D, por ejemplo, ¿no? Pero en general la ley, la lectura que hacemos es súper positiva, estamos deseando ya aplicarla. Yo creo que el papel de ENISA en ecosistema es que ha estado por todos reconocidos cuando salía, iba a ser ENISA, qué bien. ¿Sabes? Ese punto de reconocimiento, sois uno de los grandes agentes de este sector. Entonces, bueno, yo iría por ahí. Fíjate, para nosotros esta ley en parte es buena porque es una ley del país. Sabéis que nosotros como región capital marcamos muchísimo hacer que el país, a España, le vaya muy bien y no queremos leyes fragmentadas. Nosotros, yo que llevo universidades, estamos con una ley totalmente fragmentada por comunidades autónomas, la ley de ciencia me da igual, las leyes de empleo ya no lo voy a contar. Entonces, una de las primeras alegrías de la ley es que haya un órgano regulador de carácter nacional para que en todas las comunidades autónomas tengamos la certeza que un órgano regional, el Gobierno de España, o usando su potestad, marque esa línea en toda España. ¿Qué cosas no nos gusta tanto? Pues no nos gusta tanto que una ley de este tipo, por ejemplo, el tema de los carry, hay determinadas comunidades autónomas que por su situación fiscal pueden tener el carry mejor en determinados sitios, por ejemplo, del norte de España, y entonces hay gestores de fondos que se están yendo de Madrid o de Málaga o de Alicante o de Badajoz, se van a esas regiones porque les sale mejor a los banqueros, ¿no? Y entonces eso vemos que esto se podría haber corregido de alguna manera, porque si no lo que estamos haciendo dentro de del propio país es, bueno, pues desajustes con el tema. Has dicho el tema de las scale-up, me consta que se intentó, pero estas son las negociaciones. No, bueno. Yo estoy aquí porque... Hay cosas internas. No, te cuento. Las scale-up podría... Y la otro tema que parece que sí nos dicen también, el tema de los business angels, que cuando son sindicados, ¿no? Que cuando hacen en grupo, pues no le... Pero más allá de eso... A través de una sociedad. O de empresas familiares, por ejemplo, que pudieran invertir, ¿no? Claro, pero como punto, una de las cosas que es muy buena, que es una ley país, es una ley que yo estoy con Paco cuando tenemos que ir con la cabeza muy alta de ir por Europa y por el mundo diciendo que tenemos una buena ley y que que nuestros ecosistemas emprendedores que es una suerte que no son centralistas, hay ecosistemas emprendedores a lo largo de todo el país muy emergentes y funcionando muy bien, y nosotros estamos encantados de Madrid que funcionen todos esos ecosistemas de una forma muy próspera, que yo creo que podamos ir todos juntos también cuando salimos del país, pues pensando en que España es un sitio para emprender y un sitio para innovar. Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años... Óscar García Maceiras, ¿no? Que es el actual CEO de Inditex, ¿no? Cuando estaba trabajando con él en la Sareb, ¿no? Él decía, es que la Sareb es una startup de 60.000 millones. O sea, pero es una startup. O sea, y tenía toda la razón, ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos lo difícil que es poner esa primera piedra, ¿no? La primera vuelta de la rueda, de conseguir que se apruebe una ley y el poner, digamos, los límites a lo que puedes aplicar, ¿no? Yo creo que tenemos las bases para intentar que con estos mimbres el agua fluya a donde tenga que fluir, ¿no? A mí me encantaría que esos requisitos para que te den el sticker de Startup por ENISA pues se ampliaran, o se ampliaran a lo mejor con otros beneficios fiscales que fueran distintos, ¿no? Porque, bueno, pues porque por supuesto que necesitamos startups que acaben de empezar, o hasta 7 años, porque yo creo que el término de 7 años va a ser bastante general, con las excepciones que tiene la ley, pero luego también deberíamos, si nos creemos realmente lo que dice el preámbulo, deberíamos de ampliarlo, ¿vale? Para las scale-ups, para las rondas de growth, porque ahí realmente es donde se multiplica el trabajo y donde se multiplica la inversión, ¿no? Y luego, bueno, pues tirando también un poco el guante a ENISA, que tiene ahí en el cajón el reglamento, ¿no? Yo creo que la ley, desde mi óptica como abogado, ¿no? Que yo lo que quiero es que, desde el punto de vista jurídico, en las operaciones, en las rondas de inversión, en los exits,
se discuta de las cuestiones que crean valor, pero no se discuta de las cuestiones que no crean valor. Yo creo que la norma pone las bases para que esa burocracia, ese red tape se baje sensiblemente, pero la pone, bueno, pues como ponen habitualmente las normas, de una manera bastante general, ¿no? Yo creo que hay oportunidad en ese reglamento, hay oportunidad en la práctica posterior, hay oportunidad en las instrucciones que se dé a la Dirección General de Notariado, a la Dirección General de Registros, para apoyar y que las interpretaciones sean las que tienen que ser, ¿no? En esto que estabais comentando, la cuestión, por ejemplo, de la deducción de los créditos fiscales, que es lo que comentaba Paloma, es una cosa que conozco y que era una de las cosas que estudiamos y que creo que sería muy positivo. La cuestión de la competición por el régimen tributario de los carried interest en diferentes territorios de España, aunque el de la ley de startups es muy similar al de Vizcaya, es prácticamente igual, e incluso con menos requisitos que el de Vizcaya, o sea que estamos ahí igualando esa situación. Pero yo aquí, o sea, precisamente, ¿no? Y hablabais hoy, las scale-ups. Bueno, pues os cuento cómo se hacen estas cosas, para que también lo entendamos. Cuando tú llegas a un gobierno, es muy parecido como cuando tú estás montando tu startup y tienes inversores que te dicen lo que tienes que hacer. Y una de las cosas que os lo dirán vuestros inversores o los libros que hayáis leído o alguien que os haya aconsejado, cuando tú estás montando una startup, si lo que quieres es no equivocarte, tienes que tener foco de láser en tu objetivo y no olvidarte de lo que está alrededor, pero sí no dejarte despistar por lo que está alrededor. Y evidentemente, yo en estos 5 años y medio en política podría haber decidido, oye, vamos a hacer una ley de startups y una ley de scale-ups y vamos a montar la mayor aceleradora público-privada de toda Europa. Todo esto, a mí no me faltan ideas, os lo aseguro, ni ganas. Bueno, pero creo que es más importante que se pueda hacer algo para el mayor número de personas. Y aquí, los que estáis emprendiendo, estáis montando una startup. Algunos de vosotros, ojalá lleguéis a tener una scale-up, que es lo que necesitamos en este país, empresas que generen cientos y miles de empleos. Pero ahora mismo, lo que era perentorio, lo que era necesario, lo que era urgente, era tener una ley de startups, apoyando a las personas que estáis comenzando, con esas inversiones iniciales, con esas deducciones para los que estáis tal, que podáis traer a aquellos ingenieros y ingenieras que conocisteis en un viaje a San Francisco, porque ahora sí tenemos stock options y son las mejores de toda Europa. Eso era lo que queríamos conseguir y eso es finalmente lo que hemos conseguido. Entonces, el foco sí que estaba muy claramente en crear una ley de startups. Y yo invito, o sea, del mismo modo que hace 5 años yo estaba ahí quejándome diciendo, falta una ley de scale-ups, pues os invito a que deis un paso adelante, que os arremanguéis y que lo saquéis adelante, porque todo esto creo que lo tenemos que hacer entre todos y todas. Para mí es una convicción y sobre todo desde una óptica, permíteme ir con esto y prometo no hablar más, creo que en el ecosistema tenemos también que cambiar la manera en la que pensamos. Siempre estamos pensando, oye, que el gobierno tiene que hacer esto para ayudarme, que lo hemos mencionado, que tiene que quitarme estas barreras. Y yo creo que para que el ecosistema del emprendimiento innovador pueda demostrar lo grande y lo potente y lo chulo que es, tenemos que empezar a pensar lo que nosotros podemos hacer por la economía, lo que podemos hacer por el país y ver lo que podemos aportar. No tanto solamente pedir, sino participar de la construcción del país, porque el emprendimiento innovador, que sí, quizás hace 10 años era algo pequeño y que estábamos reunidos en pequeños bares hablando y tuiteando, eso va a cambiar completamente. Porque las personas que estáis hoy aquí vais a ser los líderes de las grandes compañías del mañana. O sea, de aquí van a surgir las empresas que van a vertebrar el país, que van a vertebrar al menos la Unión Europea. Y que menos que pensar en qué es lo que podemos aportar. Y yo creo que eso es el cambio al que podemos aspirar. A mí sí me gustaría, porque queda un minuto, un tema que no ha salido y yo creo que es súper importante, que son los temas de los nómadas digitales y todo lo que tiene que ver con los visados. Y voy a poner el punto en la universidad, por la otra parte que me toca. Muchísimas de las startups que se crean son de chicos y chicas que salen de la universidad o de escuelas de negocio. Un spin-off. Que sobre todo si eran extranjeros se tienen que ir a su casa y ahora esto te permite estar unos años más en el país, tener una visa, poder desarrollarte. Yo creo que eso es un punto fundamental para muchísimas actividades
que podían haber nacido en España y no han nacido en España porque se han tenido que volver a sus países de origen. Y esta es una forma de que al final nos ayuda uno a fijar talento, a traer más talento también en las fases previas, como puede ser de escuelas de negocio y de universidades, y luego a fijar talento que justamente cuando ya lleven unos años, pues oye, ya pueden tener sus condiciones de otra manera a nivel de visa. Con lo cual yo creo que eso es un acierto, no lo habíamos dicho y creo que hay que ponerlo. Y el visado para estudiantes Sí, también, obviamente. y la startup de estudiantes. O sea que si de repente conocéis a gente en universidades que veis que son unos cracks, podéis ir a ficharlos porque hay visados para que se puedan quedar en vuestras startups. Así es. Bueno, solamente un apunte brevísimo a Fidel. Coincido completamente en la relevancia y es obligado decir que llevamos 4 semanas emitiendo visados. Llevamos unas 500 solicitudes. En fin, para refrendar que el proyecto y la aplicación está en marcha, aunque no todo esté desplegado y hay efectivamente cosas que mejorar, ¿no? Bueno, pues solo decir que somos guapos, que somos simpáticos, que tenemos cultura, que tenemos educación, que tenemos universidades y ahora tenemos una ley de startup, así que... Está todo hecho.